Continuamos con el programa que comenzamos la semana pasada sobre los fundamentos del discipulado. La semana pasada estuvimos hablando de este fundamento. Hablamos muchas cosas, hablamos de la roca, de cómo es que nosotros debemos construir sobre la roca y no sobre la arena, y desglosamos muy bien ese versículo bíblico. Y entonces pues hablamos muy específicamente de ese versículo bíblico, que es muy importante para nuestro entendimiento. Los fundamentos que vamos a continuar estudiando es el arrepentimiento de obras muertas, fe hacia Dios, la doctrina de bautismo, la imposición de manos y la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Hoy nos corresponde estudiar y hablar un poco sobre el arrepentimiento de obras muertas. Hay dos tipos de arrepentimiento: el arrepentimiento del pecador y el arrepentimiento de nosotros como hijos de Dios. El primer llamamiento al pecador es arrepentirse del pecado, ¿verdad? Ese es el primer llamamiento que se le ofrece a todos cuando estamos en nuestros delitos y pecados. El Señor nos hace ese llamamiento para arrepentimiento del pecado, y esto es para nacer, para nacer de nuevo. Una vez que hemos nacido de nuevo, entonces nos corresponde el arrepentimiento de obras muertas. Y vamos a hablar sobre esto. Algunas versiones de la Biblia utilizan en Hebreo 6, vayamos allá un momentico, Hebreo 6. Sí, que el pecador tiene que arrepentirse de todo, de su vida pecaminosa, de su vida apartada de Dios, de su vida completamente alejada de la voluntad de Dios, porque no conocíamos a Dios. Pero a través de la predicación y de la gracia del Señor y de la ayuda del Espíritu Santo, cuando llega esa palabra a nuestras vidas, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de haber vivido una vida completamente alejado de Dios, haciendo todo lo que hemos aprendido en el mundo. Entonces, ese es el primer arrepentimiento. Pero para nosotros, los nacidos de nuevo, hay un mandato que está entre de las doctrinas de fundamento de Cristo, que es arrepentimiento de obras muertas. Y en Hebreos capítulo 6, versículo 1, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos adelante a la perfección. El Señor no quiere que nosotros nos quedemos solamente en arrepentimiento de obras muertas, en fe hacia Dios, en la doctrina de bautismo, en la imposición de manos, que vamos a estudiarlo porque esa es la doctrina de Cristo, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Él quiere que avancemos, después que tengamos todo este conocimiento, que avancemos hacia la perfección. Y la palabra perfección aquí traducida es a la madurez. Hablamos sobre la madurez, ¿se acuerdan la semana pasada? Hablamos sobre la madurez del cristiano. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. O sea, no podemos, si ya una vez que nosotros hemos nacido de nuevo y hemos entrado en el conocimiento de la verdad, no podemos regresar atrás. Tenemos que seguir hacia la perfección, hacia la madurez. Ok, que en otro versículo bíblico, en otras versiones de la Biblia, este versículo bíblico lo traduce como hechos que conducen a la muerte. O sea, no podemos regresar hacia atrás porque podemos ir hacia la muerte otra vez espiritual. Hay otra versión como la de Reina Valera, como la que nosotros usamos, que utiliza la traducción mejor, que es obras muertas. Así pues, en esta unidad de enseñanza usaremos la frase obras muertas. Nosotros no podemos, tenemos que saber qué es obras muertas para nosotros lo que hemos nacido de nuevo. Charles Finney, hablamos de Charles Finney la semana pasada, ¿se acuerdan?
el verdadero arrepentimiento, ese librito tan importante que habla de que hay dos que son parecidos, que van a la iglesia, que oran, que leen la palabra, pero uno es falso y el otro verdadero. Y de eso hablamos muchísimo la semana pasada. Si quieren oír sobre esta clase, está grabada en el YouTube de la iglesia, en One Way Church Miami, y es la clase número 1 del fundamento del discipulado. Entonces Charles Finney dijo: el arrepentimiento implica un abandono intelectual y de corazón de todo y cada aspecto de controversia con Dios. Así que es un arrepentimiento de corazón y un arrepentimiento intelectual. ¿Por qué? Porque en el alma está el intelecto. Sí que tiene que haber una transformación en nuestra vida, una renovación de la mente a medida que vayamos avanzando en el conocimiento de Dios. Entonces dice, todo de cada aspecto de controversia con Dios. O sea, cuando nosotros no nos hemos arrepentido verdaderamente, tenemos muchas controversias con el Señor. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Entonces implica una convicción, el arrepentimiento implica un abandono intelectual y de corazón de todo y cada aspecto de controversia con Dios. Implica una convicción, ahí está otra palabra importante, convicción de que Dios tiene toda la razón. ¿Sí, verdad? ¿De verdad? Dios tiene toda la razón. Así que tiene que haber una convicción y una implicación de esta convicción en nuestra vida de que Dios tiene toda la razón. Y el pecador está totalmente equivocado. Y un abandono completo y de corazón de toda excusa y disculpa del pecado. No hay excusa ni disculpa para después de haber nosotros arrepentidos de todo pecado y haber sido convencidos de que Dios tiene la razón en todo, vivir nosotros una vida pecaminosa. No hay excusa, no hay disculpa, no hay razón. Entonces, el arrepentimiento es ver los fundamentos inestables en nuestra vida y entregarlos a favor de los fundamentos de Dios. ¿Por qué? Porque a medida que vayamos avanzando, por eso es que dice aquí en 6.1, vamos adelante a la perfección, que no es más que madurez. A medida que vayamos avanzando, va sucediendo, el Señor nos va mostrando qué inestabilidad hay en nuestra vida y qué necesitamos arreglar y qué necesitamos entregar a favor del fundamento de Dios. ¿Entienden? El Señor nos va mostrando a medida que vayamos avanzando. Entregarlo no es una cosa negativa, sino un verdadero fundamento en sí mismo, necesario para recibir las bendiciones de Dios y para seguir hacia la madurez de Dios. Es necesario, hermano, caminar hacia la madurez. No podemos quedarnos en el simple fundamento de la palabra. Tenemos que caminar hacia la madurez. Tenemos que entregar todo, como dice aquí, los fundamentos inestables en nuestras vidas, las cosas que aún tenemos que nos hace. ¿Qué cosa es un fundamento inestable? Algo que cuando nosotros nos paramos nos hace movernos. Pero si nos paramos en la roca firme, ya no hay inestabilidad. Y un fundamento inestable son, por ejemplo, tus pensamientos que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, tus actitudes que a veces no están basadas en el conocimiento de Dios, sino más bien una reacción de la vieja naturaleza que tenemos en nosotros. Por eso dice, el arrepentimiento es ver los fundamentos inestables, o sea, aquello que te hace fluctuar, aquello que te hace caer, aquello que te hace desviarte, aquello que te hace hundirte. Tenemos que desechar eso en nuestra vida y entregarlos a favor de los fundamentos de Dios. ¿Y cuál es el fundamento de Dios? Arrepentimiento de obras muertas, que es lo primero que vamos a estudiar. Fe en Dios, la doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. Esta es la doctrina de Cristo.
Entregarlo no es una cosa negativa, más bien es más bien agarrarnos del verdadero fundamento que es Cristo, ¿verdad? Y su doctrina. No podemos tener nuestros pensamientos y pensar que, bueno, Dios a lo mejor le agrada. No, no, no. Tienes que ir al fundamento. Es necesario y esto es necesario para poder recibir las bendiciones de Dios y para seguir hacia la madurez en Dios. En efecto, si las bendiciones de Dios son recibidas en vida sin tener este fundamento de arrepentimiento, puede dar como resultado un desvío de la verdad que se ha recibido. ¿No hemos visto eso, hermano? Vuelvo a leerlo. Vamos a meditar sobre esto. En efecto, si las bendiciones de Dios son recibidas en vidas sin tener un fundamento de arrepentimiento, puede dar como resultado un desvío de la verdad que ha recibido. O sea, sin arrepentimiento no podemos caminar. Sin arrepentimiento no podemos avanzar. Es más que sin arrepentimiento, porque hay personas que están en la iglesia y están oyendo la palabra, pero en realidad no se han arrepentido. Entonces, el resultado no es bueno, porque comienzan a echar hacia atrás. Vuelvo a leer. En efecto, si las bendiciones de Dios son recibidas en vida sin tener este fundamento de arrepentimiento, puede dar como resultado un desvío de la verdad que se ha recibido. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero fundamento. ¿Y cuál es el verdadero fundamento? El primero que vamos a estudiar hoy, arrepentimiento de obras muertas. Tenemos que saber que esto es uno de los fundamentos de Cristo, este arrepentimiento de obras muertas. Arrepentirse de las propias obras es fundamental para confiar en Cristo, por lo que se denomina doctrina elemental en Cristo. Hay una doctrina elemental en Cristo que no solamente es arrepentimiento de tu vida pasada y de estar alejada de Dios, sino arrepentimiento de tus obras muertas. Y vamos a ver qué es obras muertas. Las obras muertas de las que hay que arrepentirse son las que se realizan alejados de Dios. Tú puedes estar en la iglesia, tú puedes estar haciendo obras, tú puedes aún predicar y estar alejado de Dios. Eso para Dios no vale nada. Al contrario, comienzas a recibir bendiciones, como estuve leyendo en el párrafo anterior, y a recibir las bendiciones. Eso es lo que, si no está fundamentado en un verdadero arrepentimiento, ¿qué te va a llevar? A desviarte. Te desvías porque no hay un verdadero fundamento en el cual recibir esas bendiciones de Dios. Vayamos a Efesios 4:18. Lo vuelvo a leer. Las obras muertas de las que hay que arrepentirse son las que se realizan quienes están ajenos de la vida de Dios. Tú puedes estar haciendo obras, pero estar alejado de Dios. Efesios 4:18 dice: describe a las personas con el entendimiento entenebrecido y alejadas de la vida de Dios, debido a la ignorancia y a la dureza de su corazón. Wow. Si no hay un verdadero arrepentimiento, hermano, ese es el fundamento de todo. La base de todo es el verdadero arrepentimiento. Porque si no, tu entendimiento, vamos a leerlo, Efesios 4:18. Efesios 4:18 dice, vamos a comenzar en el 17. Dice, esto es Pablo, oye lo que dice. Esto pues digo y requiero en el Señor. No solamente es algo que dice, sino un requerimiento en el Señor. Que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. O sea, los gentiles que no han recibido a Jesús y por tanto no se han arrepentido. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Así que,
Cuando están sucediendo cosas y pensamos que estamos en el Señor y hay un corazón entenebrecido, hay un corazón duro y una mente entenebrecida, wow, eso te va a sacar completamente porque no ha habido un verdadero arrepentimiento. Estas obras pueden ser de naturaleza religiosa, pero están muertas. Las obras pueden ser de naturaleza religiosa, como muchas obras que vemos por ahí que hacen, pero están muertas. ¿Y por qué están muertas? Vamos a verlo por qué. En el sentido de que no pueden aportar vida espiritual. ¿Cuál es la obra que aporta vida espiritual? Aquella que se hace con la verdadera fe en Cristo. Entonces el Señor nos está mandando como una doctrina fundamental el arrepentimiento de obras muertas, comenzando primeramente con un verdadero arrepentimiento de nuestra vida alejada de Dios. En el sentido que no pueden aportar vida espiritual. Así que una obra religiosa, si no tiene a un verdadero Dios envuelto en esta obra, no aporta nada espiritual. O sea, es una obra completamente vacía, completamente muerta, porque la única obra que es verdadera es la que se hace con fe en Cristo Jesús, aunque sea lo mínimo, pero tú lo estás haciendo ¿para quién? Para el Señor. Pero todas estas obras que son religiosas y que no aportan nada espiritual son obras muertas. Tales obras pueden parecer virtuosas, incluso sinceramente piadosas, pero no están arraigadas a la fe en Cristo ni en el amor a Dios, por lo que son inútiles en términos de salvación y vida eterna. ¿Cuánto no vemos por ahí, hermanos? ¿Cuánto no oímos? ¿Cuánto no vemos de estas obras que se hacen, que parecen piadosas, pero la persona, el vaso que lo está ejecutando, no ha venido a un verdadero conocimiento ni a una convicción real de un fundamento completamente basado en Cristo, que es la roca, como hablamos la semana pasada. Hay muchas obras que se hacen, muchas obras, pero no aportan nada espiritual porque solamente son obras muertas. Cuando viene a ver, todo eso lo que hace es convertirlo en un desastre, como hemos visto tantos y tantos casos que hemos visto, que porque no hay un verdadero fundamento, una fe en Cristo Jesús, esas obras, a pesar de que pueden producir y aportar bendición, al final, como dice aquí, puede dar como resultado un desvío a la verdad. ¿Por qué? Porque no se ha hecho con una fe verdadera. Existen dos categorías de obras muertas. Ahora vamos a ver las categorías. 1. Todo lo que hicimos antes de ser convertidos eran obras muertas, ¿verdad? Porque era sin fe. Ahora, esto incluye, por ejemplo, pecados u obras de la carne, como Gálatas 5, del 19 al 21. Acuérdense que Gálatas habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Así que este tipo de obras son muertas porque es una persona que no ha conocido a Dios, así que su obra es muerta. Pero, y las obras del diablo también. En Primera de Juan, vayamos allá, Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Dice, vamos a empezar en el 7. Vamos a empezar en el 6. Todo aquel que permanece en él y no peca, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí no está hablando de estos pecados que a veces nosotros
por nuestro impulso de la naturaleza pecaminosa que aún vive en nosotros, hacemos, pero sentimos inmediatamente un tremendo arrepentimiento. Él no está hablando de esto, está hablando de una vida en pecado. Nosotros, hijos de Dios, no podemos estar viviendo una vida en pecado a propósito. Sí podemos a veces cometer algún pecado por nuestro impulso de nuestra naturaleza carnal, que aún, o sea, nuestra naturaleza no carnal, pero bueno, sí, humana, nuestra naturaleza humana que aún está en nosotros. Sí, a veces tenemos situaciones que sabemos que estamos desagradando a Dios, pero para eso está la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado y que tenemos un abogado que aboga por nosotros. Pero aquí no está hablando Juan de esto. Aquí está hablando Juan de, como dice, todo aquel, dice, todo, perdón, ¿dónde me quedé? Y todo aquel que comete pecado infringe la ley. No. Todo aquel que permanece en él no peca. No peca, hermano. El que permanece en Cristo no peca a propósito. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Wow. El que practica el pecado, ahí está hablando ahora. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Leímos esto porque estábamos aquí en este que dice que todos los que hicimos antes de ser convertidos era obra de la carne y era obra del diablo. Dice el pastor que lea el 9. Y del diablo también. El 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que existen dos categorías de obras muertas. La que hacemos antes de convertirnos, que son obras de la carne y son obras del diablo, ¿ok? Hasta incluye, esto puede ser que hasta que la persona puede estar viniendo a la iglesia y puede estar haciendo ceremonias tradicionales para merecer una sonrisa o un favor de Dios, pero no hay un verdadero arrepentimiento. Por tanto, todo lo que hace es obra de la carne o obra del diablo. Nuestra aceptación de Dios se basa solamente en la obra acabada del Salvador. Solo su obra nos justifica. Solo su obra nos justifica. ¿Y qué quiere ser justificado? Justificado es perdonado. Hemos sido redimidos, hemos sido justificados por la obra de Cristo. Nosotros ninguno podemos justificarnos por ninguna obra. Ahora dice, vamos a leer Efesios 2, del 8 al 9. Efesios 2, del 8 al 9. El que trajo Biblia, por favor, vayamos allá. A las clases que venir con Biblia, porque es clase bíblica. Efesios 2, del 8 al 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, la única obra que tiene valor es la obra de la salvación. Nosotros podemos hacer obra, pero con fe, porque ya hemos sido salvos. Segunda de Timoteo 1:9. Vayamos allá. Segunda de Timoteo 1:9. Empecemos en el 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo. Aquí le está hablando Pablo a Timoteo. Si no participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios,
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Wow. No es por tu obra. No es por tu obra. Tu obra no te salva. Ahora, la fe sí produce obra. Vayamos ahora a Tito 3:5. Un poquito más hacia adelante. ¿Eh? No es por obra, claro que no. Pero está diciendo que es por obediencia al propósito que Dios, Ha puesto, claro. por el propósito que hay sobre la persona. Exacto. Es muy importante entender que hay un propósito. Hay un propósito. Hacer ese propósito Exacto. es lo que te valora la obra que está haciendo. La obra que está haciendo, el propósito que hay en ti, que ya Dios te ha puesto. ¿Ok? Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no es por obra, hermano, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, Tito 3:5, y por la renovación en el Espíritu. Así que nos salvó no por obra de justicia, no porque tú haces obras piadosas, si no hay arrepentimiento, eso no te salva. Yo soy, por ejemplo, he visto mucho que las personas, porque tienen buenos sentimientos y tienen un poco de compasión en su corazón, comienzan a hacer obras para el Señor, que piensa que es para el Señor, pero en realidad esa obra no cuenta para nada delante del Señor si esa persona no ha sido lavada, como dice aquí, por lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu. Si no hay un verdadero arrepentimiento, la obra que hacen muchas personas, obras que a veces ustedes han visto, por ejemplo, personas que tienen mucho dinero y que empiezan a hacer obras y que ponen casa de esto y ponen lugares para aquello y van a no sé dónde a poner y hacer y dan donaciones y todo. Tienen un buen corazón, pero para Dios es obra muerta. Porque es sin fe en Él. Porque el que dispone desde los tiempos un propósito en tu vida y lo que tú vas a hacer es Él. Y entonces las personas confunden este sentir, este sentimiento de que, wow, tú sabes, voy a hacer algo bueno para la sociedad, ya Dios me tendrá en cuenta. Bueno, a veces el Señor mira el corazón y puede ser que a lo mejor hasta la salvación llegue, pero hasta que no hay un verdadero arrepentimiento, hermanos, la obra es muerta porque no es en el propósito de Dios. Porque nosotros nos movemos en el propósito de Dios. Todo lo que nosotros hacemos es por el propósito de Dios en nuestras vidas. En Cristo Jesús. El propósito en Cristo Jesús es lo que nos mueve a nosotros a hacer obras con fe. No es porque yo quiero hacer obra, es el propósito de Cristo Jesús en ti para poder hacer la obra en fe y con fe. ¿Y por qué? Porque nos hemos arrepentido de haber vivido una vida pasada alejada de Dios. Pueden hacer muchas cosas lindas, pueden poner orfelinato, pueden abrir casas para niñas desamparadas, pueden abrir casas para mujeres que no tienen hogar, pueden hacer tantas cosas, abrir pozos por allá, por África, pueden hacer tantas cosas, pero es obra muerta si no hay un arrepentimiento, porque no están en el propósito de Dios. Solamente uno puede hacer la obra con fe cuando estamos en el propósito de Cristo Jesús, porque la gracia se derramó sobre nosotros. Entonces, una vez que hayamos recibido la obra acabada del Salvador, nuestra conciencia es purgada, o sea, comienza el Señor a trabajar en nosotros
y comienza a quitar toda esta obra muerta para que podamos servir al Dios viviente. Empieza a renovar nuestro entendimiento, porque aquí dice por el lavamiento de la regeneración. Esto es el nuevo nacimiento. El lavamiento de la regeneración es cuando llega la palabra a ti, tú la recibes por fe y naces de nuevo. Eso es lavamiento de la regeneración. Se llama nuevo nacimiento. Y por la renovación en el espíritu. ¿A dónde? ¿A dónde es renovación en el espíritu? Ya naciste de nuevo, ya hay un lavamiento de regeneración. Esto es muy importante. Aquí hay dos connotaciones importantes en Tito. El lavamiento de la regeneración, que es cuando tú recibes la palabra por fe y la gracia viene sobre ti y tú naces de nuevo. Y hay una renovación en el espíritu. ¿Dónde es esta renovación? En la mente. Entonces, ya naciste de nuevo, ya fuiste lavado por la sangre del Cordero de tus pecados, por la regeneración. Regeneración es nacer de nuevo. Y después viene entonces el proceso de la renovación por el Espíritu. ¿A dónde? A nuestra alma. Completamente va, ahí hay dos connotaciones. Nacimiento en el Espíritu, renovación por el Espíritu. Entonces, una vez que hayamos recibido la obra acabada del Salvador, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir una vez que hayamos recibido la obra acabada del Salvador? ¿Qué quiere decir eso? No, la salvación. Una vez que hayamos recibido la obra acabada del Salvador, ¿qué cosa es? La salvación. No podemos leer por leer, tenemos que meditar. Nuestra conciencia es purgada. Comienza entonces el Espíritu Santo a funcionar en nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros nacemos de nuevo, por la obra acabada del Salvador, nuestra conciencia es limpia. Comienza entonces a purgar, a sacar, a quitar toda obra muerta que hemos hecho. Y nos da una conciencia limpia, porque hemos nacido de nuevo. Para poder servir a un Dios vivo. Ya no lo vas a hacer porque a ti te gusta ir a África a predicar, sino vas a esperar en el propósito de Dios a ver qué Dios quiere que tú hagas para servir al Dios vivo. Vayamos a Hebreos capítulo 9. Versículo 14. Si no hay una limpieza de conciencia, hermanos, no podemos servir al Dios vivo, porque nuestra conciencia estaba manchada por el pecado. Pero una vez que nosotros recibimos, como dice Tito, el lavamiento de la regeneración y la renovación en el espíritu, inmediatamente el espíritu va a nuestra conciencia y empieza a sacar toda la obra muerta que había ahí. Todo lo que nosotros decíamos que hacíamos y que hacíamos el bien y en realidad no hacíamos ningún bien, porque nada que se haga sin el espíritu y sin arrepentimiento no es nada delante del Señor. Entonces dice Hebreos capítulo, ¿entienden? No cuenta. No cuenta. Es por tus deseos, no cuenta. Entonces dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que comienza entonces la conciencia se limpia de toda obra muerta para poder ¿qué? Servir a Dios vivo, porque Dios está vivo. Porque hay un propósito en Cristo Jesús que Dios quiere cumplir en ti. Entonces dice, todo lo que está vacío de la vida de Dios en nuestro servicio a Él
es otro punto, porque vayamos al principio cuando dije, existen dos categorías de obras muertas. Uno, la que hemos hablado, ahora vamos a la dos. Una vez que hayamos, ya esto lo tocamos. Ahora el punto número 2, todo lo que está vacío de la vida de Dios en nuestro servicio a Él también es obra muerta. Para los nacidos de nuevo, no para el pecador. Porque si no, el número 2, después que leímos Hebreos 9:14. Todo lo que está vacío de la vida de Dios en nuestro servicio a Él es obra muerta. Porque puedes creer en Dios, pero tu fe no camina, no avanza. Estás en el primer paso. Te cuesta trabajo creerle a Dios. Entonces, ejemplo en la Escritura, vamos a ver, la iglesia de Sardis, que tenía la reputación de ser viva, pero realmente estaba muerta. Wow. Apocalipsis 3, vayamos allá. Apocalipsis 3, del 1 al 2, dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Y era una iglesia, hermano. No era el mundo, era una iglesia. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Por qué? Porque fueron obras sin arrepentimiento. Fueron obras muertas. Fueron obras muertas. David, cuando decidió censar los hombres de Israel capaces de luchar, y murieron 70,000 porque puso su confianza en una idea equivocada. Eso es una obra muerta. Porque no fue guiado por Dios. Y nosotros ahora somos guiados, somos hijos de Dios. ¿Qué dice Efesios 5:25? Camine, ande por el Espíritu. Entonces, esto fue una obra muerta. Segunda de Samuel 24:10. Moisés, al matar al egipcio, lo cual era celo falso, Éxodo 2, del 11 al 12. Esto es otra obra muerta. Él mató al egipcio porque quería defender a su pueblo, pero era un celo falso. Así no funciona Dios. Nadie lo mandó. No estaba el propósito de Dios en él, en este sentido. Debemos seguir el ejemplo de Jesús, que no hizo ninguna obra muerta. No hizo nada por sí mismo. Hacer una obra muerta, aún después de haber conocido a Cristo, es hacer cosas por nosotros mismos y no en el propósito de Dios, ni en el propósito de Cristo Jesús en nuestras vidas. Entonces, no hizo nada por sí mismo, sino solamente lo que el Padre le mostraba que hiciera. Y ahí están todos los versículos. Vamos a leer Juan 14:10. Ese es nuestro mejor ejemplo, ¿verdad? Porque los hombres fallamos. Aún la iglesia falla. ¿Cuánto nos vemos por ahí que hacen las iglesias? Y todo es porque quieren hacerlo y no por el propósito de Dios. Wow, qué pena. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él es el que si tú estás convencido que el Espíritu Santo mora en ti, toda la obra que tú hagas, no es por ti, sino por el propósito de Dios en ti.
Y entonces esa obra no es muerta, es una obra por fe. Vayamos al 8:28, aquí mismo en Juan. Le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Wow. 7:16. Sí, estamos en Juan. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Así que Jesús todo lo que hizo fue en el propósito del Padre. Y nosotros todo lo que hacemos que no sea para que no produzca una obra muerta es en el propósito de Cristo Jesús en nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros en cuanto a nuestra madurez? Porque como leímos en Hebreos 6:1, vayamos allá otra vez. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, a la madurez, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y de juicio eterno. Una vez que ya nosotros conocemos la doctrina de Cristo, tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar hacia la madurez. ¿Y qué espera Dios de nosotros en cuanto a nuestra madurez? 1. Dios está buscando a los que crecerán hacia la madurez en Él. Está buscando padres espirituales, gente con las que otros puedan contar e imitar su fe, obediencia y santidad. Si aún tú no puedes ayudar a otro a crecer, pues dice Dios que Él anda buscando a esa gente, que ayuda a los demás a crecer, que ayuda a los demás a imitar su fe, su obediencia y su santidad. Primera de Corintios 4, de 15 al 16. Vayamos allá. Porque aunque tengáis 10,000 años, no. 4, sí. De 15 al 16 dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Wow. Pablo fue capaz de decir, imítame a mí. Porque dice que, aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Y ellos eran como tutores. ¿Ah? Dice, no vas a tener muchos padres porque el padre tiene que tener fe. O sea, el padre que guía, ¿no? Un padre que guía. Obediencia y santidad. Y Pablo fue capaz de decir esto, hermano. Os ruego que me imites a mí. Porque él tenía fe, tenía obediencia y vivía en santidad. ¿Qué espera Dios de ti cuando vas hacia la madurez? Pues Dios no espera que corramos antes que podamos gatear. Nos conoce y ama y nos llevará adelante a una velocidad que podamos aguantar. Correr la carrera con paciencia, siendo no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Tú comienzas a gatear, pero a medida que tú comienzas a recibir la palabra y no te haces solamente oidor, sino hacedor, ya entonces vas a caminar y después vas a correr. Siempre buscando a alguien que te ayude a tu fe, a tu obediencia y a vivir en santidad. Número 3.
Necesitamos entregar plenamente nuestra vida a nuestro amado celestial y confiar en Él, contando con su dirección y su guía, obedeciéndole cuando nos pida que hagamos algo por Él, para Él o por Él. No para Él, por Él, porque lo que hacemos es a través de Él y para Él también. Así que debemos de confiar en el Padre Celestial, esperando su dirección y su guía, porque todo propósito ya está de antemano preparado para aquellos que le aman. Así que espera la dirección del Señor. 4, Dios espera que quitemos obras muertas. ¿Y qué cosa es la obra muerta en el cristiano? ¿Ah? ¿Para la que qué? La que se hace que no produce vida, que no produce nada. Porque aún siendo cristianos, podemos hacer obras que no producen vida porque no llevamos una vida en obediencia. Y entonces pensamos que estamos haciendo algo para el Señor, como en la iglesia de Sardis. Dice, tú te crees que estás viva, pero estás muerta. Porque todo lo que estás haciendo, te lo estás haciendo porque tú quieres y no porque hay un propósito mío en ti. Por tanto, tu obra es muerta. Dice, arrepiéntete, que a lo mejor te voy a quitar aún lo que te queda. Wow. Señor, que yo no sea la iglesia de Sardis. Necesitamos construir una relación con el Consolador y aprender a confiar en Él. Está todo en la hoja que hay ahí para ti. Necesitamos construir una relación con el Consolador y aprender a confiar en Él. Resumen y aplicación de la clase. 1. El arrepentimiento es una media vuelta en nuestras actitudes y acciones. Necesitamos ver las cosas como las ve Dios. Obras muertas son aquellas que no han sido iniciadas por Dios y por tanto están desprovistas de la vida de Dios. ¿Cuántas obras no vemos aún en la iglesia y la de Sardis? Porque hay muchas iglesias de Sardis haciendo obras que no está el propósito de Dios ahí. Es una obra muerta porque no produce vida. Al contrario, puede alejar a las personas de Dios. Porque cuando comienzan como leí al principio, cuando comienzan a recibir la bendición de Dios, porque Dios bendice, como no hay un fundamento, se vuelven locos. Como discípulos de Jesús, no tenemos excusa por hacer obras muertas, porque tenemos el don del Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Debemos seguir el ejemplo de Jesús, que no hizo obras muertas, porque solamente hizo lo que su Padre en el cielo le mostró que hiciese. Dios quiere que seamos discípulos maduros de Jesús, no bebés espirituales. Así que, en conclusión, toda obra muerta, el pecador vive en obra muerta. El Hijo de Dios puede hacer obras muertas, porque la hace sin el propósito de Cristo Jesús en él. Las hace porque quiere hacerla, no porque Dios lo ha guiado, porque no hay una comunión con Dios, por tanto piensa que está haciéndolo para Dios y no es para Dios, sino es para su propia satisfacción. Así que tenemos que tener arrepentimiento de obras muertas. El Señor comienza a limpiar nuestra conciencia de todo aquello y nos da una conciencia limpia para poder vivir para Cristo como Él le agrada. Así que Dios me los bendiga y la semana que viene continuamos con los fundamentos de Cristo. Amén.